Good evening, ladies and gentlemen, and buenas noches, damas y caballeros. Como verá, mis transparencias todos son en inglés, pero trataré de hablar o de comunicarme en castellano, tanto como puedo. El enfoque que quiero dar al tema es completamente diferente que los expositores anteriores, y me gustaría hablar sobre el tema de por qué protegimos la naturaleza. Y creo que hay por lo menos tres categorías por qué la protegemos. Una categoría seguro es la sentimental. La queremos, la amamos y la protegimos como miembro de la familia. Después hay una esfera práctica. Si se mueren todas las plantas, nosotros morimos también ahogados por falta de oxígeno. Si mueren los peces, nos falta el ceviche. Para los peruanos esto creo sería una catástrofe culinaria. Y si mueren los pájaros, los zancudos y los mosquitos de este mundo se van a aprovechar de nuestra sangre. Así que hay muchas razones prácticas por qué necesitamos la naturaleza intacta. Y también hay una razón económica. La naturaleza para nosotros es fuente de ingresos, es fuente de empleos y nos da beneficios para vivir mejor. Y sobre ese último tema me quiero enfocar. Y quiero comenzar con dos historias viejas, pero muy interesantes y en verdad muy actuales todavía. La primera historia se relaciona a la Amazonía, y ustedes seguro saben que hay un árbol muy especial en la Amazonía que se aprovechó desde hace más o menos 100 años. Y todo comenzó cuando un señor llamado Goodyear descubrió qué se puede hacer con ese jugo blanco que sale del árbol. Lo descubrió, lo investigó, lo patentó, y todo el mundo de pronto necesitaba ese árbol. Y se ha creado una gran fortuna también en las personas que organizaban explotar ese árbol físicamente en los lugares de la Amazonía. Estoy hablando del caucho para los que todavía no se han dado cuenta. Y tanto en los países y en la gente que después adicionó el conocimiento para después hacer algo con el caucho recolectado por los varones del caucho. Y resulta que los que tenían el conocimiento, desarrollaban el conocimiento más y lo aplicaban en máquinas y en fábricas, ganaban mucho más dinero que los que recolectaban el caucho. Es decir, el recurso intangible del conocimiento, de saber cómo marketearlo y todo eso, ha sido mucho más valioso que la fuente real física, el árbol y poseer el árbol. Y hoy en día, creo que los que son los descendientes de los que recogen caucho no son los ricos. Los ricos son los dueños de la empresa Goodyear, Michelin y todos los que producen llantas y otros productos del caucho. Y uno puede aprender algo de esa historia. Ya en 1900, el conocimiento, los recursos intangibles han sido más importantes, más fuente de ingreso que los recursos físicos. Y ahora vamos todavía más atrás en la historia, pues leí que me interesó mucho que había unos criminales acá que secuestraron el Inca, Atahualpa, y demandaban que se pague un rescate que es toda una sala llena de oro. Ahora, ¿cómo se puede conseguir una tanta fortuna de todo? Una sala de oro, 6 toneladas, si estoy bien informado, 6 toneladas de oro. Se necesitaba todo el poder del imperio incaico para poder construir tanto tesoro para pagar ese rescate. Ahora comparan eso al valor que se puede crear con solamente teniendo papel y lapicero. Les cuento que la autora de la obra Harry Potter, que según la mayoría de cosas es un bestseller mundial, ha ganado lo que equivale a 42 toneladas de oro, tan solamente escribiendo unos 5 libros. Los derechos de la autoría del Harry Potter valen 7 veces más que toda la sala de oro que el imperio incaico tenía que recolectar para poder pagar a sus criminales. Ahora, eso nos cuenta que ya desde 100 años por el caucho, pero más hoy en día,
el valor, el aprovechamiento económico y el bienestar viene de las cosas intangibles. Viene de los conocimientos, viene de la creatividad. Y con ese enfoque quiero hablar sobre la naturaleza. Normalmente hablamos sobre los bosques, si se cortan, evidentemente ya no crecen. Si matamos los peces, evidentemente tampoco crecen. Es algo muy material, muy físico. En Perú sabemos que las minerías se aprovechan del suelo, extraen metales, a lo mejor petróleo. Eso es un proceso que se hace una vez hasta cuando esté secado y después ya no se queda nada. Y es un proceso que no extrae mucho valor comparado a las reales fuentes del bienestar del mundo. Yo vengo de Alemania, ¿y qué recursos naturales creen ustedes que tiene Alemania? ¿Cuál es el recurso que tenemos que nos permite llamarnos un país desarrollado y tener un ingreso per cápita muy alto? No hay, no existe. Alemania es un país que no tiene recursos naturales. Solamente es el recurso del cerebro, creatividad, educación, y quiero crear espero ayudarles un poco en ver la naturaleza también en ese enfoque y también ver el desarrollo nacional en ese enfoque, porque ustedes poseen una naturaleza sumamente rica y que podría ser una tremenda inspiración para crear valores intangibles. Ahora la presentación que he preparado está relacionada a lo que quiero contar, pero no es exacto. Ahí se habla más sobre patentes, qué son y cómo la naturaleza y las riquezas naturales de Perú se pueden contar, proteger y aprovechar a través del instrumento de patentes. Lo que realmente quiero contar es, ustedes tienen naturaleza, ustedes tienen gente creativa, tienen gente educada, y eso se puede ligar para crear empleo y crear bienestar en el país. Y si ustedes lo ven de ese modo, es mucho más fácil aceptar que hay que hacer sacrificios para proteger la naturaleza. Y que cómo convencer a la gente que hay que protegerlo, porque de lo que tú vives, lo proteges. Es normal. El taxista protege su taxi. El petrolero protege su petróleo. Y el que vive de la naturaleza protege la naturaleza. Entonces, la siguiente, por favor. Los recursos de los que yo hablo, lo llamo recursos biológicos y genéticos, porque se trata del contenido de la naturaleza. No se trata de la parte material, sino de la parte información. Los genes son informaciones y van a definir cómo reacciona el organismo. Las proteínas, por eso biológico, son pequeñas herramientas y pequeñas máquinas que existen en las plantas y los animales. Y hoy en día, una gran parte de la economía mundial se basa en o recursos biológicos o genéticos. La mayoría de los inventos de la biotecnología son basados o en genes o en proteínas. Y el entendimiento y el mejorar de la agricultura mucho se basa en entender las plantas, en entender o también cambiar las plantas genéticamente, pero sobre todo entenderlas primero. Y como Perú posee una biodiversidad inmensa, hay un montón de cosas que se pueden aprender. Hay todavía tantos árboles de caucho ahí que necesitan descubrirse. ¿Y quién más está dispuesto a descubrirlo sino los mismos peruanos que viven y que lo conocen? Bien, los recursos materiales como árboles, peces, carbón, petróleo, oro, se protegen muy bien a través de la propiedad tangible, la propiedad que conocemos normal. Yo tengo una cosa, si tú lo quieres tener, tienes que preguntarme, tienes que pagarme para que te lo doy, y lo puedo controlar muy fácil. Ahora, la siguiente, por favor. En la esfera de la información no es tan fácil. Si alguien una vez por algún momento saca la información, ya lo tiene, y no puedo controlarlo. Si alguien saca la información cómo funciona el ecosistema, cómo lograr un cierto incremento en la agricultura,
él puede salir fácilmente con ese conocimiento. En las aduanas no le van a ver su cerebro qué información está sacando del país. Así que hay tratados internacionales para ojalá distribuir bien los beneficios de los recursos, pero son muy débiles en la implementación. Entonces, hay todavía una esfera de derecho que nos permite proteger los recursos biológicos y genéticos. Y por favor la siguiente. Esa es la esfera de la propiedad intelectual, que también es muy, muy fuerte en la mayoría de los países y protege todo lo que es intangible y previsto por la ley. Para ver cómo fuerte es, hay una empresa canadiense que se llama Nortel que se ha vendido para 12.000 millones de dólares y prácticamente consistió en patentes, en propiedad intelectual. 12.000 millones de dólares para una propiedad intelectual, para demostrar que realmente es un derecho muy poderoso. Si no fuera un derecho muy poderoso, nadie pagaría tanto para eso. La siguiente, por favor. Hay varias formas de propiedad intelectual. Los patentes para invenciones técnicas, el derecho del autor, como por ejemplo para un libro, las marcas como Google, Coca-Cola o D'Onofrio, los diseños registrados, que por ejemplo la apariencia de una botella de Coca-Cola que es fácil de reconocer, o cualquier diseño, y los secretos comerciales, que es simplemente una tecnología que uno puede mantener secreto en su empresa. Por ejemplo, cómo fabricar Coca-Cola o Inca Cola. Eso puede ser un secreto. Entonces, hay un montón de herramientas y cuando uno crea propiedad intelectual, es posible protegerlo. Pero hay que crearlo en la mayor parte. No es que porque Perú posee una planta, todas las cosas que se hacen con la planta son propiedad de Perú. No. Todas las cosas que se hacen con la planta son propiedad de las personas que lo hacen, que lo inventan. Entonces, Perú tiene que inventarlo. Y no esperar que otros lo hagan. La siguiente, por favor. Esos son ejemplos de propiedad intelectual y lo que quería mencionar aquí es el DNA. ¿Cómo copiar DNA? Cualquier planta en el mundo lo sabe, cualquiera de ustedes lo saben, pero no en el cerebro, sino sus células lo saben. Cualquier bacteria en el mundo puede hacerlo, y hay un científico que hace 25 años o algo así inventó cómo hacerlo técnicamente. Y en verdad se copió de la naturaleza y adicionó una pequeña idea para poder hacerlo también. Una invención terriblemente valiosa que lo vendieron para 200 millones de dólares.